Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Por favor, siempre les recuerdo, los teléfonos lo apagan, lo bajan el sonido. Bien, esta tarde tenemos el gran placer que nos acompaña el coronel don Fernando Montoya Cerio, que es además de la Subdirección General de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Política y Defensa. Él tiene como formación militar y cursos de perfeccionamiento en la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, Academia General Militar de Zaragoza y Academia de Intendencia de Ávila, diploma en Contabilidad y Análisis de Balance, diplomado en Mando de las Unidades Paracaidistas en Altos Estudios Militares, el diploma de Estado Mayor, Escuela de Estado Mayor del Ejército, alta gestión del recurso logístico de Escuela de Altos Estudios Militares de la Defensa, alta gestión de recurso financiero, Escuela de Altos Estudios Militares de la Defensa, como formación de Sistema Educativo General, diplomatura en Ciencias Empresariales, suficiencia investigadora y obtención de los créditos necesarios para el doctorado, tesis doctoral, está preparándola ya en la Complutense. Bien. La Subdirección General de Relaciones Internacionales y la Dirección General de Política de Defensa, con relaciones al más alto nivel con organismos y ministerios nacionales y extranjeros en el ámbito iberoamericano, Magreb, Oriente Medio, Europa, OTAN, Unión Europea, etcétera, en la elaboración de acuerdos y condición de relaciones bilaterales. La División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Estado Mayor de la Defensa, jefe de analistas de inteligencia, continuando con las relaciones en las mismas áreas en las que había trabajado como experto en relaciones internacionales, jefe de Estado Mayor y jefe del gabinete del general representante español en Bosnia, en el entorno del cuartel general multinacional y como lengua de trabajo francés, inglés e italiano, como tiene con relaciones con militares y civiles al más alto nivel, especial atención a los campos de inteligencia y seguridad, así como a las relaciones exteriores de la división multinacional de la que el general español era su deputy para las relaciones exteriores con contactos civiles y militares del país, jefe de gobierno, de cantones, alcalde, jefe de grandes unidades militares y de organizaciones multilaterales internacionales, siempre al más alto nivel. Oficial también del enlace español en Djibouti, Cuaderno de África, ejerciendo dada su condición diplomática de consejero de embajador y representante suyo en el país, con responsabilidad en la vicisitud del personal civil, tanto residente como transeúnte, y manteniendo relaciones al más alto nivel con autoridades políticas, presidente, ministro, en fin, todo el gobierno de Djibouti, civiles, autoridades, portuarias, etcétera, y tal. Así como representante de las organizaciones internacionales y ONG, militares, jefes de ejércitos, etcétera. Estudios de posibles vías de negocio en el país, sobre todo turismo y pesca, con posibilidad de desarrollo y trabajo para empresas españolas. También ha sido asesor financiero del comandante del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, asesor financiero del jefe de Estado Mayor de la Defensa, con rango de secretario de Estado, y jefe de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa, órgano de contratación, con facultad de delegada y jefe de servicio presupuestario, Ministerio de Defensa durante 8 años. Experto en francés, con perfil militar OTAN, funcional en inglés y portugués, perfil militar OTAN máximo, nivel avanzado, Escuela Oficial de Idiomas, etcétera, etcétera. Como experiencia docente imparte conferencias y alumnos del tercer y cuarto curso, Departamento de Economía y Administración Financiera de la Complutense de Madrid, y en artículos publicados pues el Djibouti, asentamiento estratégico internacional, la tasa Tobin europea, impuestos sobre transacciones financieras, el virus del ébola como factor económico desestabilizador, relaciones entre la Comunidad de Estados de América Latina y Caribe con la Unión Europea, impacto de la crisis internacional en Naciones Unidas, ajuste del presupuesto ordinario, revista aeronáutica, artículo del número 736 del año 2004 de los largos y cálidos días de Djibouti, y revista aeronáutica, las secciones económicas y administrativas y tal. En fin, como ven ustedes, nuestro coronel es un experto de amplio espectro, no solamente lo que son las armas, sino también lo que es el tema de inteligencia y el tema económico. Con lo cual, pues, mi querido coronel, nos vas a dar la conferencia La estabilidad inestable del estratégico acuerdo nuclear iraní, cuando tú quieras. Así, muchas gracias por tu servicio. En primer lugar, buenas tardes. Agradecerte antes de iniciar esta charla, conferencia, como queramos denominarla, pues deseo trasladarte mis más efusivos agradecimientos por haberme dado la oportunidad de estar entre vosotros compartiendo este tema que consideramos tan actual como relevante. Gracias también a vosotros, los alumnos de este 62 curso de Altos Estudios Internacionales, por tener la paciencia de escuchar estas humildes palabras de este también humilde orador. Lo primero es deciros
que no es un estudio de religiones lo que vamos a ver, si bien algo de trasfondo existe, ni de enfrentamientos convencionales, aunque se pierden en la noche de los tiempos los enfrentamientos soterrados. Es simplemente un estudio somero del larguísimo contencioso planteado por la República Islámica de Irán con la comunidad internacional a cuenta de su desarrollo nuclear y sus posibles aplicaciones militares. La firma del acuerdo, largamente gestado el pasado 16 de enero, abre un campo lleno de incertidumbres para unos y de esperanzas para otros. Sin más dilación, con su permiso, me encuentro en disposición de empezar. En primer lugar, el título. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ha ocurrido este título? ¿Por qué estabilidad inestable? Bueno, pues porque estimamos que genera, al menos por ahora, una estabilidad, y la firma del acuerdo, en la propia comunidad internacional, y de modo simultáneo una inestabilidad en la propia zona donde se desarrolla. Eso es lo que en sí mismo encierra este título. La conferencia contará con un resumen que nos vaya acercando a la realidad del asunto, una aproximación a la realidad por líneas indirectas para explicar por qué se ha producido y por qué se ha producido ahora y qué razones objetivas lo han generado. A continuación pasaremos a enumerar, para que tengamos una idea del larguísimo camino que ha sufrido y las vicisitudes que han tenido que pasar para que se llegue a la firma del acuerdo. Pasaremos después a otro apartado en el que queremos entrar en el significado y posibles consecuencias de la firma de este acuerdo para los propios actores que han intervenido de modo directo y también los daños colaterales sufridos. Y de este modo trataremos de elevar unas conclusiones y aventurar una prospectiva. Este será pues el hilo conductor por lo que podemos empezar a partir de ahora. Como resumen, podemos decir que la firma del acuerdo sobre el programa nuclear iraní, firmado en Viena el pasado 14 de julio entre el grupo 5+1 o el sexteto, formado por China, Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino Unido y Alemania, y la República Islámica de Irán, ha puesto inicialmente fin a un largo periodo de 12 años que se inició en el 2003, con fuertes desavenencias y desconfianzas mutuas. Irán se ha visto obligado a ello por el incesante aumento del descontento social y sobre todo económico, fruto de las múltiples sanciones internacionales. Por su parte, Estados Unidos, principal impulsor de este acuerdo, ha recuperado la libertad de acción con permiso de sus aliados tradicionales, Arabia Saudita e Israel, en una zona de amplio valor geoestratégico, permitiendo relajar su tensión hacia este país para poder reorientar sus esfuerzos hacia el área Asia-Pacífico, que es su próximo objetivo, tal como lo estamos viendo en el contexto internacional. Y para la propia Unión Europea supone la recuperación de un gran mercado. Bien, aproximaciones a la realidad por líneas indirectas. En este apartado vamos a ver razones por las que se ha llegado a este acuerdo. ¿Por qué se ha llegado a este acuerdo? ¿Qué razones hay? ¿Por qué han entendido que era el momento? Bien, pues a nuestro modo de ver, el centro de gravedad de las motivaciones iraníes, puesto que la comunidad internacional siempre estaba dispuesta a forzar un tipo de acuerdo que evitara cualquier tipo de proliferación de armas nucleares en la zona,
la iniciativa la llevaban las autoridades iraníes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué las autoridades iraníes, después de los múltiples años que luego veremos en el largo camino emprendido hasta ahora, qué razones ha habido para que las autoridades iraníes decidan ahora es el momento? Más tarde vamos a perder el tren y no vamos a poder continuar. Dejamos como está y es el momento. Para lo cual tendremos que ceder algo. Tras tantos años de enfrentamiento entre la República Islámica de Irán y la comunidad internacional, y en particular con Estados Unidos, a cuenta del desarrollo nuclear iraní, parecen haberse resuelto en un tiempo real las diferencias existentes entre ambos bandos. Las razones para este acercamiento de Irán con Occidente no pueden ser de las del mero paso del tiempo, si hacemos caso a Ortega y Gasset, quien afirmaba que toda realidad ignorada prepara su propia venganza. Deben de existir ineludiblemente otras más profundas y que por su carácter afectan a la razón de ser del propio país, así como a sus circunstancias internas. El centro de gravedad de la motivación iraní para ceder y aceptar las limitaciones a su programa nuclear podría encontrarse en dos vías. Primero, un deterioro económico abrumador y, por otra parte, un factor político. Se podría encontrarse en el pánico del actual régimen a un escenario de revueltas sociales impulsadas por el grave deterioro económico y galopante de las condiciones de la vida de la población iraní, como consecuencia de las múltiples acciones económicas a las que se ha venido viendo sometida. Este acuerdo podría originar que su Producto Interior Bruto se duplicara en los próximos años al impulso de las posibilidades de exportar su principal fuente de riqueza, el petróleo. Los efectos no se harían sentir de modo inmediato, ya que precisan fuertes inversiones, por lo que el presidente Rouhani, iraní, precisará llevar a cabo una extraordinaria gestión de las espectaculares expectativas creadas entre la población por el acuerdo nuclear y evitar la posible desafección hacia su gobierno de una población ansiosa por recuperar un nivel de vida que gran parte de ella ya conoció en su tiempo. Hagamos una breve reseña de ambas realidades. Por una parte, el deterioro de la economía y, por otra parte, el factor político. Desde el punto de vista económico, podemos decir que Irán, como datos objetivos, es un país con una población cercana a los 80 millones de habitantes. Tenemos que tener en cuenta que enfrente tenemos a Arabia Saudí, que no llega a los 90, estamos en 28,8 millones aproximadamente. Por enfrentar cantidades, ¿no? Situado estratégicamente en el centro de Eurasia y con múltiples fronteras. Encierra el 7% de las reservas minerales del planeta y tiene 68 tipos de clases de minerales. Está clasificado dentro de los 15 países más ricos del mundo en relación a sus recursos minerales. Tiene el 9% de las reservas de petróleo del mundo, cifradas en cantidades superiores a 155.000 millones de barriles, y es el tercer país con más reservas del mundo. Y respecto al gas natural, el 16%, es el segundo país del mundo con más reservas, y comparte con Qatar el yacimiento aislado más grande del mundo en South Pars. Es el primero en recursos de zinc, el segundo en cobre, el noveno en hierro, el 10º en uranio, el 11 en plomo. Tiene minas de manganeso, níquel, oro, plata, azufre, aluminio, sal y carbón. ¿Qué concluimos con esto? Pues una primera conclusión aproximativa podría ser que es un país potencialmente rico. Es técnicamente la segunda economía de Oriente Medio, detrás de Arabia Saudita, de la zona MENA. La población joven alcanza un 65% y de ellos el 60% tiene menos de 35 años. Ya nos gustaría en España algo de esto, ¿no? Está bien formada, altamente cualificada y valga como ejemplo que tiene una batería, por así decirlo, de ingenieros que están en el tercer ranking del mundo. Durante la década de los 80 y 90, seguimos con la economía iraní sufrió un fuerte deterioro en términos absolutos, así como en relación con los países de su entorno.
Pegamos un salto hasta el 2012 para fijarnos en detalles como que Irán extraía una cantidad de petróleo, y quedándonos con el detalle, cercana a los 4 millones de barriles diarios, año 2012. Era el segundo exportador de petróleo y el cuarto a nivel mundial. Y lo que el petróleo aportaba a su Producto Interior Bruto, año 2012, era el 27%, para ir cayendo sucesivamente hasta una cantidad que empezaba a ser escandalosa del 17%. Es decir, lo que aportaba el petróleo a su Producto Interior Bruto, a su bienestar, ha ido decreciendo una cantidad importante en poquísimo tiempo, del 27 al 17, y cayendo. Durante el ejercicio 12-13, la Unión Europea endurece más las sanciones y se le prohíben las exportaciones de gas y de petróleo, con lo cual cayeron sus ingresos cerca del 50% por este concepto. Junto a esto, tenemos que decir que la inflación, junto al paro, se dispararon, como síntomas de profunda debilidad económica del país, y con uno de los mayores índices con efectos negativos directos en el nivel de la vida de la propia población. Respecto al PIB, antes de las sanciones, restricciones, el país experimentaba un crecimiento notable del 10% en el 2008, para meterse en el 2011 al 1,7% y cayendo. Bueno, a partir del año 2012, importante esta fecha, el país entra en profunda recesión, anotándose una contracción de su Producto Interior Bruto cercano al 3%. Una segunda conclusión que podríamos extraer es que esa población que las generaciones jóvenes no han conocido, pero sí las más antiguas, han conocido una época de prosperidad, han conocido un país con unas posibilidades inmensas, viendo dónde estaban, pues la situación social no estaba bien. Podríamos decir que la agitación y el descontento social como consecuencia de este movimiento económico negativo estaban servidos. Así que tenemos un gran país con extraordinarias capacidades que no puede desarrollarlas, y eso como mínimo va a originar en la población frustración. Ya tenemos ahí un concepto: problemas económicos inminentes, sociedad civil cada día más inquieta, jóvenes altamente preparados no saben dónde ir y qué hacer. Frustración. Y esto se desata por donde queramos hacerlo, pero es una frustración. Bien, vamos con el segundo. Lo uno viene enganchado a lo otro, porque de la política económica que van desarrollando sus sucesivos gobernantes va a influir de una manera o de otra en su política económica, que la va a marcar desde su propio gobierno. Desde el año, no olvidemos que Irán era lo que era hasta el año 1979. Ya sabemos, estaba Reza Pahlavi, año 79, Khomeini, recordar, estaba exiliado en París, se incorpora y derrocan a Reza Pahlavi, y él se convierte en autoridad final religiosa del país. Bien, a partir de esta fecha, ya el gobierno se ha convertido en un gobierno teocrático, en el que la autoridad política final es el líder supremo, que únicamente es, y que más es clérigo, que únicamente es responsable de sus actos ante la asamblea de expertos, que es un cuerpo de 86 clérigos elegidos por el pueblo. Solamente da input a estas personas, no al presidente, sino a la asamblea de expertos. El año 79, pues, marca un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Recordar el asalto a la embajada norteamericana en Teherán y la toma de rehenes. Ese fue un punto clave para las relaciones con Norteamérica.
Otro acontecimiento importante fue la guerra entre Irán e Irak, que duró una barbaridad, del 80 al 88. Y ahí, pues Estados Unidos apoyó a quien hasta entonces era su potencial enemigo, que era Irak. Otro punto de desencuentro. Siguiente paso. Del año 97 al 2005 gobernó el presidente Mohamed Khatami, primer ministro reformista, sin demasiado éxito. Y el integrista Mohamed Ahmadinejad, del 2005 al 2013, periodo altamente peligroso para las relaciones internacionales. Supuso un nuevo retroceso de las libertades y los nuevos con actos de rebelión popular en 2011, al estilo de lo que fue la primavera árabe. Fueron reprimidos con extrema dureza todos los acontecimientos que se produjeron en el país, revueltas. Podría concluirse, pues, que Irán estaba sumido en graves problemas internos y externos. En el interno se apreciaba una grave crisis económica y social, y en el exterior un aislamiento internacional que se hacía insoportable. Ahmadinejad, ¿qué es lo que intentó hacer? Pues acudir a los únicos países a los que en aquellas fechas podía acudir. Estamos hablando de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Ecuador. Todo el mundo recuerda en los telediarios las visitas a los diferentes países. Bien, a partir de agosto del 2013 tenemos un nuevo presidente. Y este es el verdadero artífice, que está ahí, Hassan Rouhani, el verdadero artífice de este entramado que llegó con sus esfuerzos correspondientes a la firma del acuerdo. Entonces, el nuevo presidente Rouhani, con fama de moderado y que parece además contar con el fundamental apoyo del líder supremo Ali Khamenei, formó un gobierno de tecnócratas, conocedor del gravísimo problema que tenía económico, un tipo de tecnócratas dirigido fundamentalmente al área económica, y el resto se los dejó a los de siempre, a los moderados o como queramos llamarlos. El régimen se ha venido manteniendo en un equilibrio puramente inestable, teniendo que elegir entre la supervivencia debido a las sanciones a las que estaba sometida y que a su vez desestabilizan el país, y el del liderazgo regional que le daría el contar con armas nucleares. Es decir, o tengo armas nucleares o dejo que mi población se desarrolle normalmente. Los inconvenientes de mantener su agresividad nuclear son muchos, pero entre ellos podemos citar las exportaciones de petróleo, que bajaron ostensiblemente, las relaciones financieras en el exterior, que se pusieron en el año 2013 bajo mínimos. La inflación seguía en un tono alcista inaguantable, su moneda, el rial, hundida en el mercado de divisas, y el desempleo siguiendo en niveles tremendamente altos. Por otra parte, el ayatolá Khamenei y el presidente Rouhani venían compartiendo la convicción absoluta de que solo un acuerdo nuclear normalizaría las relaciones entre Irán y Occidente y garantizaría la supervivencia de la República de Irán durante todo el siglo XXI. Además, propiciaría, según ellos, la necesaria paz social y el reencuentro entre el pueblo y los líderes políticos. Para renovar la legitimidad del régimen, ambos dirigentes están dispuestos a pagar un precio en términos de limitaciones a su programa nuclear. No obstante, los discursos de uno y otro es como el bueno y el malo de las pelis, diferentes. Ali Khamenei, sí, yo estoy de acuerdo contigo, me parece muy bien, vamos a firmarlo, pero siempre se guardaba un as en la mano por aquello que dice: si sale mal, el responsable eres tú, presidente. Y el presidente Rouhani, con todo su esfuerzo y su anhelo, empujándolo, el acuerdo, por dos motivos fundamentales. Uno personal, porque o va para adelante y mejora la situación económica del país, o se le ha acabado su vida política. De modo es que este es el escenario que teníamos en el año 2013. Reconducimos. ¿Cuáles son los problemas y por qué pensamos, por qué se produjo esto? Por dos vías. Una,
porque el deterioro económico era francamente insostenible, mantenido desde 1979 al 2013, con una guerra intermedia con Irak que fue muy sangrienta, con mucho desgaste personal, material, equipo y además todo lo que lleva económico. Y por otra parte tenemos el factor político. Concienciado de la situación ciudadana, algo tenían que hacer y tenían nada más que una opción: o cedemos en nuestras pretensiones nucleares y nos abocamos al desastre total del propio país. Si no cedemos, la situación se va a poner muy complicada. Así que lo mejor es que juntemos ambas cosas y firmemos un acuerdo que tenga unas ciertas garantías. Y así estamos. Bien. Vamos a expresar en este pequeño apartado, que hemos denominado largo camino hacia la estabilidad de la zona. Vamos a tener en cuenta unas consideraciones generales y luego 3 puntos. Una primera, que es cooperación, que es todo el tiempo del SAP. Una segunda, que es terrible, unas crisis diplomáticas hasta el año 2013, y una situación reciente que es la que realmente nos conviene salvar. Como consideraciones generales podemos decir que el acuerdo nuclear de la comunidad internacional con Irán es el centro del debate geopolítico. Frente a quienes apoyaban la postura de Israel y de Arabia Saudita, que temen un escenario de un Irán rehabilitado internacionalmente desarrollado, Teherán pone en valor la efectividad de su lucha contra el denominado Estado Islámico y sobre todo su atractivo económico. Es cierto que Irán, tras este acuerdo, si lo llega a cumplir definitivamente, será una gran potencia emergente en Oriente Medio y estará en condiciones de atraer fuertes inversiones para modernizar sus infraestructuras muy obsoletas y su sector energético, que precisa de nuevas tecnologías. También sus cerca de 80 millones de habitantes demandan productos de todo tipo. En consecuencia, las posibilidades comerciales que se abren son relevantes e importantes para todo el mundo, pero fundamentalmente ya veréis que se apoyan, evidentemente, cuando estaban sometidos a unas sanciones tan duras. La comunidad internacional lo tenía vetado, pero Rusia y China ya se las apañaron para solucionarles sus propios problemas, ¿no? Por tanto, estos son estos 2 países los que en definitiva van a salirse beneficiados en términos generales de esta apertura desde el punto de vista económico-industrial. Este acuerdo estará en condiciones de neutralizar en al menos una década un foco de tensión en una región sobresaturada de conflictos. Además, abre una ventana a la cooperación en materia de seguridad entre Irán y Estados Unidos. Sin este acuerdo, Irán reanudaría su programa militar nuclear, construiría y o compraría mayor cantidad y mejores centrifugadoras y tendría más posibilidad de acercarse a la bomba nuclear. De hecho, en el año 2013 parece que faltaban escasos meses para que lo hubieran podido conseguir. En consecuencia, el conflicto militar estaría servido. Si Irán llegara a poseer la bomba atómica, podría ser alterar gravemente el ya de por sí equilibrio inestable de esa zona geográfica, por la que todos los esfuerzos internacionales se han dirigido a impedirlo. Por otra parte, su firma tendrá amplias repercusiones regionales, al afectar de modo notable al reparto de poder en Oriente Medio, muy agitado tras la denominada Primavera Árabe, el empuje islámico radical y el conflicto sectario en franco aumento entre los sunníes liderados por Arabia Saudita y los chiíes por Irán. Se espera que Teherán, el denominado eje del mal de la época Bush, normalice sus relaciones con Occidente y ambos actores recuperen la confianza que nunca debieron de haber perdido. El programa nuclear iraní, con apoyo financiero, es importante este detalle. El programa nuclear iraní, con apoyo financiero y tecnológico de Occidente, porque así empezó aquello, así empezó, hasta el año 79. Se inició en la década de los 50 y su vida transcurrió normalmente y sin titubeos y con muchísimo apoyo y mucho rendimiento por ambas partes. Sufrió una primera interrupción como consecuencia
de la Revolución Islámica del año 79 y de Khomeini. Sufrió después otro parón tras la guerra de Irán-Irak del 80 al 88, para reanudarse posteriormente. Como colofón, como mensaje, podríamos decir que la comunidad internacional nunca se ha fiado de las verdaderas intenciones de Irán en relación con este programa, por lo que siempre ha procurado mantener, y lo sigue procurando, una vigilancia activa y permanente. ¿Cómo que se ha ganado Irán una desconfianza de la comunidad internacional? Pues sí. ¿Que creemos que este acuerdo lo va a salvar? Posiblemente. ¿Cuánto tiempo? ¿10 años? Pues 10 años que ha ganado la comunidad internacional, pero son muy pocos los que confían en que esto llegue a buen término. Es decir, todo el mundo piensa que tras de esto se esconde una actividad subterránea para continuar con el desarrollo atómico. Bien, etapas más significativas del conflicto. La primera es la cooperación con países occidentales. Bueno, ya está, recordémoslo. Hasta la caída del Shah Reza Pahlavi, que eso es en el año 1979. Irán puso las bases del proyecto nuclear que ayudasen a convertirse en potencia regional indiscutible. Y ahí, en esa época, por abreviar, podemos decir que tuvo apoyo francés, norteamericano, y había intercambios comerciales de un lado al otro bidireccionales. Firmaron los iraníes, los representantes iraníes, el Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares, en fin, que lo fueron organizando su proceso nuclear, pero dentro de la absoluta legalidad, según se ha podido demostrar hasta esa fecha en los estudios realizados. Con la caída del Shah y la Revolución Islámica, la cosa empieza a cambiar. Interrupciones y reanudaciones continuas del programa nuclear, y comienzan las tensiones con la comunidad internacional. Vamos con el siguiente paso. Podemos decir entonces que desde el principio del año 50, cuando empezaron con sus titubeos atómicos, nucleares, hasta el año 79, Irán se mantuvo dentro de los parámetros organizados de la Agencia Internacional para la Energía Atómica. Todo perfectamente maquetado y en línea con la comunidad internacional. Y la comunidad internacional vigilante, de tal manera que sí que le permitía desarrollo nuclear, pero todo aquello que fuera para aplicaciones que no fueran militares. Véase aplicaciones médicas, por ejemplo, de energía, porque decían, si tienes esta posibilidad, pues entonces el petróleo que lo tienes, no te lo quedes, véndelo, porque tu energía atómica se produce a un precio relativamente barato, y te sale más barato esto que utilizar tu propio petróleo. Bien, esta es un poco la idea en la primera fase. La segunda fase, la que yo vengo a denominar crisis diplomática. Durante esta fase se tensaron todavía más las relaciones entre autoridades iraníes y la comunidad internacional, a cuenta de los derroteros por los que iba discurriendo el desarrollo nuclear de este país, hasta tal punto que el presidente de Estados Unidos, George Bush, lo incluyó en el eje del mal, en el año 2003. El organismo para la energía atómica verificó que Irán había producido pequeñas cantidades de uranio altamente enriquecido y llamó la atención. El año 2004 está señalado como un periodo de transición, aunque en febrero del 2004 fuentes de inteligencia occidental informaron que el padre de la bomba atómica pakistaní, Abdul Qadir Khan, habría puesto a disposición de Irán tecnología suficiente y conocimientos adecuados para la fabricación de la bomba atómica. Estamos en el año 2004.
El periodo 2006-2007 estuvo plagado de incidentes y el tono de los discursos de las autoridades iraníes y de la comunidad internacional se fue endureciendo y, por qué no decirlo, enquistando, enrocándose cada uno cada vez más en sus propias posiciones de partida. La comunidad internacional quería frenar cualquier actividad relacionada con la posibilidad de que Irán estuviese en disposición de poseer la bomba atómica. Al final, el 31 de julio de 2006, interviene el Consejo de Seguridad y le lanza la primera resolución con las primeras sanciones. Y a partir de ahí van todas seguidas. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, y todas van en la misma dirección. Sanciones con carácter económico. Pero van ahogando al país, van ahogando a Irán progresivamente. Primero un poquito así, después se la amplían, hasta que llega un momento en el que ya no van a poder sobrevivir. Y pasamos a la situación reciente. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo se gestó el acuerdo? Bien, antes, entonces, para no perdernos en el hilo, decimos que en la primera fase, con el Shah Reza Pahlavi, inicia su movimiento nuclear en el año 50, apoyado por la comunidad internacional, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etc. De esta parte, sin perjuicio de que también lo hiciera China y Rusia, pero vamos, por esta parte, todo se desarrolla dentro de los parámetros normales. La segunda fase, hasta el año 2013, pasan periodos lamentables de incidencias permanentes entre la comunidad internacional y la propia República Islámica de Irán. Surgen las sanciones de todo tipo con el objetivo de ahogar económicamente al país. Y llegamos a la tercera, que es la situación que yo vengo a denominar situación reciente. ¿Y cómo se gestó este acuerdo? ¿Y por qué? Ya lo hemos visto antes, al principio. Problemas económicos relevantes. El nuevo presidente Rouhani ve cómo está deteriorado su tejido social y tiene la necesidad de actuar. Esas fueron las razones, juntas los dos, que propiciaron el acuerdo. ¿Y cómo se gestó este acuerdo? Tuvieron que transcurrir 5 años de conversaciones infructuosas, amenazas de guerra, sanciones paralizantes, sabotajes, asesinatos, guerra cibernética, cambio de presidentes en Irán y Estados Unidos, para que se llegara a adoptar un acuerdo provisional en el año 2013, que fue el 24 de noviembre. Y marcó un punto de inflexión en las relaciones con la comunidad internacional. En él se contemplaba la suspensión temporal del programa nuclear iraní, a cambio del levantamiento parcial de sanciones, y todo ello bajo la supervisión de la ONU. Este preacuerdo tendrá su continuidad hasta que se llegó a la firma definitiva del acuerdo 14 de julio de 2015. O sea, quiero que veáis la rapidez con lo que se ha producido el acontecimiento. Se tiran desde el año 79 hasta el año 2013, mareando la perdiz, que diríamos los españoles, y ahora están en el 2013 y van todo lo rápido que pueden ir. De tal modo que el 14 de julio del 2015 firman el preacuerdo. Y a partir de ese momento, lo único que tienen que hacer es, primero, la comunidad internacional velar porque se cumplan estos acuerdos. 2. Ratificación de la Unión Europea, por una parte. 2. Estados Unidos. 3. El Consejo de Seguridad. Y 4. El propio gobierno iraní. Todo esto supuso, se hizo con una rapidez pasmosa. Estamos hablando de julio del 15. En el mes de diciembre la Agencia para la Energía Atómica comprobó que efectivamente todos los requisitos iniciales que se les había puesto los habían cumplido, y como consecuencia de tal situación, el 16 de enero del año actual entró en vigor el acuerdo nuclear.
Esa es la pura realidad, en términos de hitos, como lo más importante. O sea que de este punto yo señalaría la velocidad con la que se ha producido este acuerdo, el esfuerzo de ambas partes, que la comunidad internacional ya lo tenía, ya lo venía haciendo. Irán también, pero en el sentido contrario. El esfuerzo que han producido, que han tenido que realizar ambas partes para llegar a un acuerdo de estas características. O sea, por esta parte, la República Islámica de Irán lo que hace es, bueno, me voy a dar un plazo, 10 años, lo acuerdo con la comunidad internacional, me vais a dejar que venda petróleo, voy a recuperar las inversiones que tenía en el exterior, voy a obtener nada más y nada menos que más de 100.000 millones de dólares que tenía en el congelador bloqueados en el exterior, me van a dejar negociar a mi propio banco nacional. Es decir, se abren unas perspectivas para el propio país que le van a dejar desarrollar. Y esto es lo que podemos decir cómo se ha venido llevando. Pero claro, ya tenemos el acuerdo firmado. Nos haya costado más o nos haya costado menos. Ya está ahí, ya lo tenemos. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué significa esto? Porque esto tiene sus consecuencias. Entonces, yo he definido dos significados y consecuencias. Para los propios actores del grupo 5+1 y para su rival estratégico permanente versus Arabia Saudí. Es cierto que nos preguntamos si es cierto la afirmación del presidente Obama que el mundo es ahora un lugar más seguro. ¿Para quién? ¿Para quién es más seguro? ¿Para ustedes? ¿Para la zona? ¿Para la comunidad internacional al oeste de Irán? ¿Para quién? Pero bueno, es fácil decirlo. Estamos en un mundo mucho más seguro. Mucho más seguro porque no se produce el arma nuclear. Bien. Podríamos afirmar sin ningún tipo de dudas que inicialmente se ha disipado la acrisolada desconfianza existente entre Teherán y las potencias occidentales. Devolver al régimen de los ayatolás a la corriente de los interlocutores fiables para Occidente representa en sí mismo un éxito. Es el mayor esfuerzo desde la Revolución Islámica del 79 para restablecer un clima de aproximaciones y de confianza mutua. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué significa, a mi modo, nuestro modo de ver, esto para Irán? Bueno, pues Irán ha obtenido su objetivo más preciado, que es el levantamiento de las sanciones internacionales, aunque sea de modo progresivo y con un calendario tasado que mantendrá postrada su economía. Que mantenía. Las sanciones a las que este país está sometido algunos días actualmente vienen yugulando las exportaciones de petróleo y amputando las relaciones comerciales de sus empresas con el resto del mundo. Lo acabo de decir. Teherán recuperará una cifra superior a los 100.000 millones de dólares en activos congelados. Regresará al sistema financiero internacional y reanudará la venta libre de su crudo, con sus consecuencias, pero puede hacerlo. Respecto a la explotación petrolífera, tiene también sus ideas. Dice, las autoridades iraníes pretenden que los inversores puedan formar sociedades con la Compañía Nacional Iraní del Petróleo. Es decir, ya no es aquello de, mire usted, yo vengo, me incorporo a su país, yo saco el petróleo y le pago un canon. No. Ustedes vienen aquí, se asocian conmigo, con mi empresa nacional, y ahora nosotros compartimos los gastos y los beneficios. Ha cambiado el sistema. El petróleo iraní en sí mismo no es caro para extraerlo, pero tienen que hacer inversiones en las instalaciones.
están muy deterioradas como consecuencia de la guerra 80-88 con Irak, que luego no han podido, dada su situación económica, no han podido recuperar, y necesitan inversiones para actualizarlo. Entre las empresas, fijaros bien, entre las empresas interesadas constan las siguientes: la italiana Eni, la francesa Total, la anglo-holandesa Shell, la rusa Lukoil, y tenemos también una española, que es la Repsol. No dejamos de lado las propias chinas, indias, aunque estas realmente nunca abandonaron el suelo iraní, nunca. Por tanto, los demás vuelven, estos nunca se han ido. Para el presidente norteamericano, podríamos decir que ha sido la guinda de su política exterior. En el cumplimiento sostenido del acuerdo estaría la semilla de un sustantivo cambio geopolítico para Oriente Próximo. La resocialización de Irán puede alumbrar un giro hasta ahora impensable en la sangría que aísla el arco que abraza desde Afganistán al norte de África y cuyo nervio es la pugna entre sunís y chiíes. En esa guerra en la que Arabia Saudita abandera la facción suní, Irán desempeña, como no puede de otra manera, un papel determinante defendiendo a los chiíes. Eso es así. Bueno, al presidente Obama, y seguimos con Estados Unidos como otro actor, le queda disipar los temores de aliados estratégicos tipo Arabia Saudí e israelí. No debemos olvidar que Arabia Saudita en múltiples ocasiones ha lanzado mensajes como que él también es capaz de obtener la bomba atómica en un momento determinado. Y si no tiene medios, pues va y los compra. Lo mismo que se compra otra cosa, se compra. Pues ya que está hecha, pues tráela, aquí ya está hecha, pues dámela, ¿no? Igual, lo que te sobra el dinero, pues dámelo. O sea que tampoco es cuestión. Si tienes dinero lo compras, si no tienes dinero lo haces. Es lo que hay. Ni unos ni otros se van a quedar de brazos cruzados, ni Israel ni Arabia Saudita, ante un acuerdo que consideran incompatible con sus intereses. Les preocupa que Irán, una vez superados sus problemas económicos, decida ampliar su zona de influencia hacia zonas hasta ahora de interés de uno, otro o de los dos países. Seguimos con Norteamérica. Para los norteamericanos, el programa nuclear iraní, fíjate que, mira que están lejos, pero bueno, el programa nuclear iraní es la segunda mayor preocupación. Para nosotros no sé si es el paro, pero para ellos es esta gente. Y para más del 50% de los israelitas es su primera preocupación. Benjamín Netanyahu ha afirmado en múltiples ocasiones con absoluta claridad que desde su punto de vista la firma de este acuerdo es un grave error de proporciones históricas, ya que el levantamiento de sanciones aliviará la economía iraní y le facilitará su anhelado deseo de poseer armamento nuclear. El presidente Obama sigue manteniendo que este acuerdo es el mejor camino para disminuir las tensiones en la zona. Él así lo entiende, así lo expresa, y detrás de todo eso hay otra línea, que ya lo hemos dicho anteriormente. Vamos a ver si nos dejamos esta zona más o menos. Hasta ahora no ha dejado ninguna zona tranquila, porque lo han pasado, se han ido y lo han dejado peor que estaba. Pues esto, a ver si consiguen dejarlo como está, ¿no? Y derivan hacia lo que ellos intentan ahora pivotar hacia Asia-Pacífico. Bueno, y para la Unión Europea, ya hemos visto Irán como actor, ya hemos visto también Estados Unidos, pero la Unión Europea también tiene algo que decir. Por eso nos hemos peleado con ellos y hemos estado ahí codo con codo. Y nuestra representante en los exteriores de la Unión Europea, nuestra amiga italiana, ha estado ahí batiéndose el cobre. Y nuestros ministros, bien, también tenemos algo que decir. ¿Y qué pasa? Pues pasa lo que pasa, que realmente para la Unión Europea a nosotros lo que nos va es recuperar el mercado que en su día tuvimos. La ruta de negociaciones emprendida por el presidente Rouhani en Europa, la primera de un presidente iraní en 20 años, ha estado enfocada a renovar sectores estratégicos de su país
como el aeroespacial y el de automoción. La inversión en el país en Irán se incrementará alrededor de 3.000 a 3.500 millones. Un gran pastel. Pues ahí tenemos que estar todos los que podamos. Vamos a ver si llegamos a tiempo, vamos a ver. Irán necesita alrededor de 500 aeronaves en 3 años. Ha iniciado la contratación de 114 Airbus y se han establecido negociaciones para adquirir también Boeing. Por otro lado, Francia, va a ser de otro modo, pues está intentando meter la cabeza con los coches Peugeot y Renault y pretender volver a fabricar lo que en su día tenían en su propio país. Y estos son nada más que algunos ejemplos, porque términos recientes podíamos, sin ir muy lejos, podíamos hablar de que, noticias recientes, Irán y Rusia han firmado acuerdos bilaterales por 40.000 millones. En la energía nuclear, armas de última generación. Irán e Italia han firmado un acuerdo de 17.000 millones, ferroviarios, seguridad, farmacéutico. Irán y Francia, la petrolera total extraerá de Irán entre 150 y 200.000 barriles diarios. Vale. Además, 118 Airbus, 25.000 millones. Y como acabo de decir, Peugeot, Renault, Citroën. China, alianza para impulsar la ruta de la seda. El caso es que he estado mirando, me he inflado y no he visto nada que Irán, España. Eso sí, en septiembre del año pasado hicimos un desembarco allí terrible. Allí nos plantaban nuestros ministros, nuestro tejido industrial, y todavía no he visto yo que haya muchos resultados, pero puede ser que los haya, porque en su día sí los hubo, y nuestras relaciones con Irán pues tampoco han sido malas. Bien. Y la pregunta es esta, para su rival estratégico. A esa sí. El acuerdo llega indudablemente en los peores momentos. El acuerdo para Arabia Saudita llega en el peor momento, político, social y económico. La peor crisis en décadas entre Irán y Arabia Saudita es fruto de las presiones crecientes y ejerce un contexto regional convulso y en transformación sobre el reino del desierto y las amenazas en aumento que perciben los gobernantes saudíes. El levantamiento de las sanciones a Irán es un golpe de gracia al status quo que tenían establecido. Constituye un cambio geopolítico de primera magnitud. El ascenso internacional de Irán, tal como lo ven los saudíes, representa el peor de los males para Arabia Saudita, defensora de su estatus en Oriente Medio. Bastión suní. El 80% de los musulmanes son sunís. Arabia se encontraba extraordinariamente cómoda con Irán, arrinconada de sus vecinos y país paria de la comunidad internacional. Por otra parte, y como para añadir un poco más de presión, el califa del Estado Islámico, Bakr Baghdadi, ha exhortado a sus seguidores a derrocar a la monarquía saudí por sus connivencias con Israel. Otro foco. Además, ha habido un cambio de monarquía. El nuevo rey Salmán, desde enero de 2015, a la vista de cómo está la situación, ha designado un grupo fuerte, moderado, que procure mantener una relación estable con las autoridades religiosas y un núcleo duro para hacer frente a las agresiones externas. Eso es en términos generales. Este gobierno se enfrenta a un contexto internacional adverso, con política exterior más agresiva y proactiva, no exenta de riesgos, para reafirmar la autoridad del rey
dentro y fuera de sus fronteras. Si hablamos del petróleo con Arabia Saudí, principal productor del mundo, va a dejar de serlo en un rato. No sé cuánto durará, pero no será indefinido, porque Estados Unidos está extrayendo petróleo en cantidades importantes con el fracking. Por tanto, llegará un momento en que tampoco va a ser dependiente de ese país y sus relaciones comerciales ya no van a ser necesarias. Por eso está reorientando. Por otra parte, el hundimiento del precio del petróleo, que no olvidemos que es el 75% de su Producto Interior Bruto, está cayendo de modo importante. Y hay dos opciones. Baja el petróleo, subo la cantidad que pongo en el mercado, pero siguen produciendo más bajas, como lo estamos viendo. ¿Y eso qué significa? Que su población de 28,8 millones, 29, estaba fuertemente subvencionada, estaba fuertemente sujeta al Estado, está empezando a pasar penurias y están percibiendo algo que no les gusta. Luego, atención con posibles revueltas internas. Eso es lo que perciben. Bien. Y así hemos llegado, pues, por hacer un pequeño resumen en los 8 minutos que nos quedan, 10. Recordemos que como aspectos más importantes de esto están, por una parte, en que se han beneficiado los diferentes actores, Grupo 5+1, Estados Unidos, Unión Europea y la comunidad internacional en general. ¿En qué se han beneficiado? Casi siempre en términos económicos. ¿Y a Irán para qué le ha servido? Para mejorar su posición económica. Y a Arabia Saudita para inquietarle. Para inquietarle. No olvidemos que Arabia Saudita e Israel tampoco son amigos fraternales, pero no deja de ser cierto que con el fin de combatir al mismo elemento, pues se alían. Y eso es lo que en definitiva está poniendo de manifiesto el Estado Islámico. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusiones podríamos decir: primero, en Viena se han congelado las ambiciones atómicas de los ayatolás a cambio de rescatar a Irán del gueto económico y diplomático a los que estaba sometido. Dos, la nula credibilidad de Irán durante décadas de ocultamiento va a requerir ahora de un exhaustivo sistema de verificación. Para Hassan Rouhani, presidente de Irán, quien afirmó en su campaña electoral de 2013 que las centrifugadoras no eran tan importantes, que era mucho más importante la paz social, significa un triunfo desde el punto de vista económico. No existen en la actualidad suficientes argumentos que nos permitan concluir que el conflicto sectario de poder entre Arabia Saudita e Irán vayan a disminuir. Yo creo que van a aumentar. De hecho, y como paréntesis, bueno, pues el ajusticiamiento de los 47 rehenes, entre los que iba un religioso chií, pues parece ser que evidentemente no fue algo, estaba ahí, y ya pues por los demás no dijeron nada, pero por el religioso chií sí, porque lo que buscaba en definitiva era el ajusticiamiento de este personaje, pero su relación con chií, es decir, Irán, y ya teníamos ahí un primer conflicto. En definitiva, Arabia Saudita lo que quiere es torpedear de cualquier manera el acuerdo nuclear, y tiene que emplear todos sus medios a su alcance. Ya está firmado, pero todavía está en tránsito. Es decir, si consigue torpedear tanto esto como el Congreso norteamericano, si cambian de presidencia, todo se puede volver atrás. Por eso nuestras afirmaciones son: por ahora, en este momento, puede ocurrir. Bien. El ansia del pueblo iraní, y en particular de los poderosos sectores políticos y militares, por salir de la frustración, ha sido el verdadero motor de su presidente para negociar hasta el final. Irán podría convertirse en una potencia de primera magnitud en la zona y desestabilizar el status quo existente. Obama ha apostado una buena parte de su capital político en esta negociación con Irán.
El acuerdo nuclear junto con la transición tunecina, a nuestro modo de ver, han sido probablemente las mejores noticias desde los últimos años. Como hipótesis más peligrosa, contemplamos que Irán haya dilatado tanto este acuerdo en el tiempo para llegar al acuerdo como una táctica para obtener el necesario conocimiento que le permita continuar con sus investigaciones a pesar de la firma del acuerdo. La comunidad internacional siente mucha preocupación por ese tema. ¿Qué perspectiva? ¿Qué vemos? Esto ya es pues el hermano Rappel, ¿no? Pero hay algunas de ellas que posiblemente tengan mucho, es decir, frutos, todas ellas son frutos de la meditación, Si bien la firma del acuerdo en materia nuclear generará fuertes cambios económicos en la sociedad iraní, su apertura política será otra cosa, ya que se espera que el ayatolá Jamenei frene toda iniciativa de reforma social y cultural que ponga en peligro el legado de la revolución. Mantendrá su antiamericanismo y contrarrestará el oportunismo político del acuerdo con suficientes dosis de actividad exterior, Irak, Siria, Líbano, lo que toque. El año 2015 y sobre todo el 2016 serán años en los que Estados Unidos pasará página al capítulo de desencuentros con Irán y recompondrá sus alianzas en Oriente Medio. Sin duda, le ayudará la cada vez menos dependencia del petróleo de la zona del Golfo, al estimarse que a medio plazo va a ser autosuficiente. Si Estados Unidos opta por el repliegue de sus tropas estacionadas en la zona para reorientar sus esfuerzos hacia la región Asia-Pacífico, es muy probable que se incremente la ya de por sí incipiente inseguridad regional. Como hipótesis más probable, barajamos la posibilidad de que Estados Unidos equilibre su estatus para actuar de moderador entre su antiguo socio, Arabia Saudita, y el nuevo Irán. El acuerdo podría modificar a medio plazo la voluntad de Arabia Saudita manifestada públicamente de desarrollar su programa militar nuclear. Bien, pues esto es lo que ha dado de sí nuestro entender sobre el acuerdo nuclear de la República Islámica iraní. Así que, por hacer un resumen, podemos decir que hemos visto inicialmente un resumen, unas generalidades, por qué han llegado a este acuerdo, qué razones económicas, qué razones políticas. Una vez que tenemos el problema, ya está sustanciado, ya lo hemos visto, ya lo hemos comprobado, hay que solucionarlo. Pero antes de llegar a solucionarlo, ¿cómo se ha producido el tránsito? Desde el año 50, con sus 3 fases, ¿cómo se ha llegado hasta el año 2013? Ese periodo larguísimo, desde el 79 al 2013, con unos bailes que parecía la Yenka, adelante, atrás, o el de Ricky Martin, un pasito para adelante María, un pasito para atrás, no sabían cómo definirlo, adelante, atrás, para tocar el pulso de la comunidad internacional. Ahora firmo, luego lo dejo para más tarde, sigo produciendo. Para llegar a un 2013 y rapidísimamente firman en el 14 el acuerdo, lo ratifican 5 meses después. Bien, este acuerdo, que tiene una vigencia, vamos a darle 10 años, pero que como una vez verificado aquello no se cumpla, se vuelven atrás. Y el miedo de la comunidad internacional es que aprovechen el know-how para, con sus posibilidades económicas que han revertido de nuevo, para poder mejorar sus capacidades. ¿Y qué consecuencias ha tenido este acuerdo tanto en los propios actores que han intervenido como en los países de la zona? ¿Qué conclusiones hemos podido obtener y cuál es nuestra perspectiva? Esto es un poco la idea de esta conferencia, que espero que no les haya aburrido al menos suficientemente. Pues, estimado profesor, querido Fernando, gracias. Yo creo que ha sido una magnífica conferencia. La semana pasada estuvimos con el embajador de Irán, que yo creo que tenemos anunciada visita, no sé en qué martes, con lo cual la visita del embajador nos encontrará preparados un poco, o al menos con un esquema básico, pero para poderle hacer preguntas interesantes. A mí me gustaría preguntarte si pudieras darnos alguna pincelada
sobre el papel de Irán en el conflicto sirio, ¿no? Es decir, parece mentira cómo está en el concierto internacional llegando a estos acuerdos con Estados Unidos y en cambio está interviniendo en Siria, ¿no? Es decir, tan rápido ha sido ese acuerdo internacional, o tan pactado estaba, que no han podido hacerle capaz de parar su intervención en Siria con Rusia. Yo creo que esto es a mi modo de ver, es una especie de vaivén, ¿eh? Es decir, las autoridades iraníes, al contrario de lo que ocurre con Yemen, tienen conflicto entre Arabia Saudita y Siria, porque por ejemplo en Yemen, que entramos en Siria, Yemen, Arabia Saudita defiende al presidente derrocado y lo tiene exiliado en Riad, y Irán defiende al nuevo gobierno, que son chiíes, una rama escindida, pero son chiíes. ¿Qué ocurre en Siria? Justo lo contrario. Bashar al-Assad es chií y tiene una pequeña representación en la propia capital, si te das cuenta, en la zona que da al mar, muy poquito, poquita cosa. La mayor parte son suníes. Entonces, Siria va a apoyar siempre a todo aquello que suene chií, y para eso se enfrentará con quien tenga que hacerlo. Eso es un poco digamos el hilo conductor, lo que yo creo que va a ocurrir ahí. El que intervenga Rusia o no intervenga Rusia, Rusia siempre estaba a favor de Bashar al-Assad. O sea, el armamento que tiene Siria es soviético. Por lo tanto, o sea, desde el tiempo de su padre era todo material ruso. Se enfrentaba con el israelí, el material norteamericano, y los dos lo hicieron muy bien. Llevaron un sitio fuera de sus países, un lugar donde poder ver qué pasa con el armamento que estoy haciendo, ¿no? Pero en cuanto a Rusia, pues no sé cómo decirte, no lo veo. El acuerdo que tú dices, yo creo que va a durar, es decir, así como en Yemen se van a llegar a un acuerdo rápido, creo yo, en Siria creo que va a costar. Yo creo que hay muchos intereses ahí. Y luego Yemen está bastante alejado, pero Siria está cerca de Israel. Ya juega un papel muy importante. Cualquier movimiento de ahí dificulta las relaciones con Israel. Yo creo que no es mucho decir que Israel tiene medios superiores a los que tiene los países de su entorno. Vamos, tiene bomba atómica. Eso es lo que dice. Entonces yo creo que este acuerdo va a ser muy difícil, y cuando será mucho más complicado que el de Yemen, y el plazo no creo que sea corto. Bien, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. En relación a este acuerdo, ¿cuáles serían las garantías para su cumplimiento? Es decir, ¿Del acuerdo con Irán? ¿se limitaría la producción de uranio, de crecimiento? Bueno, vamos a ver, de la cantidad de uranio que tenían, es que no te lo he podido leer porque lo tenía escrito y por el tiempo, pero la cantidad de uranio que tenían, varias toneladas, uranio enriquecido, uranio 235, el compromiso es que se quedan con 300 kilos. No sé si serán pocos o serán muchos, 300. Es lo que ha hecho la Agencia de la Energía Atómica. Tú te quedas con 300. Y nunca lo puedes enriquecer nada hasta el 3,5%. De ahí no pasas. ¿Y qué haces con los otros miles de uranio que tenías por ahí? Pues se los das a Rusia, por ejemplo. De modo que eso te lo expoliamos. Unas mínimas garantías para que tú no puedas seguir en la vía de la fabricación de armas nucleares. Segundo aspecto. Primero te quitamos lo que tienes que, cuidado, que hayamos detectado que tienes.
Segundo, te vamos a permitir que entres a la comunidad internacional, a la agencia, te vamos a permitir que entres a inspeccionar determinados lugares, o todos los que tienes declarados, todos los que tienes declarados. Pero si te vamos a estar vigilando y los representantes de la Organización de Energía Atómica van a estar ahí como los hombres de negro, pues eso, de vez en cuando van, ¡pum!, te hemos pillado, uy, vuelta para atrás, ya está, pues congelamos otra vez, pues vuelta a empezar, ¿no? O sea que por una parte les han despojado de aquello con capacidad de producir energía atómica, armas nucleares, centrifugadoras incluidas, porque no tendrían otra cosa, pero el tema nuclear armamentístico lo tienen muy adelantado, y ya el susto se nos produce cuando lanzan un misil con alcance de 200 kilómetros. Es que un misil puede llevar una cabeza nuclear. Así que si tienes el ingenio de lanzamiento, lo posicionas y adiós la historia. Ahí empezó el drama, cuando vieron que tenían medios de lanzamiento. Entonces los van despojando de estas cosas y de sus capacidades de producción, pero siempre bajo la vigilancia. Por eso decimos que creemos que sí, pero que creemos. Y ahí. Una pregunta. Los 118 millones de dólares bloqueados en el extranjero, ¿cuándo volverían al país y cómo? Bueno, la verdad es que no hay nada escrito sobre cómo se van a producir. No hay nada, es decir, si están congelados en determinados países, que lo están, lo que les permitirá es moverlos, que tampoco pasa nada porque adquieran determinado equipo, material, etcétera, y en vez de pagarlo con dinero físicamente situado en Teherán, pues lo pagan con el dinero que tengan en el banco es decir, esos 100.000 millones. Lo importante de todo esto no es cómo, sino que están y a libre disposición. Es decir, no tienen por qué importarlos de nuevo, pues tienen que comprar, pero también se los pueden llevar. Pero no he visto plazo. Desde luego, lo que sí es en ese caso concreto, es libertad inmediata para reagruparlos y reincorporarlos a su país si fuera preciso de modo inmediato. Eso es inmediato. O sea, esas posibilidades las tienen desde el día siguiente en el que se firmó el acuerdo. Sí. Yo quería hacer dos preguntas. La primera es cómo se quedan las relaciones de Estados Unidos con Israel y Arabia Saudí, que han añadido muy importantes en esa zona. ¿Cómo se quedan? Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Arabia Saudí y Israel. Y la segunda pregunta es, como hay presidenciales en Estados Unidos en noviembre, si la Casa Blanca cambiase totalmente de parecer, si todo esto podría, si este firmado podría volverse atrás. Bien. Algo he dicho de esto, de la primera. He comentado que ante una situación común, Arabia Saudita e Israel, enemigos tradicionales, o por lo menos no amigos, han decidido unirse para hacer frente a un enemigo potencial que es Irán. Bien. Arabia Saudita va a perder su influencia con Estados Unidos, porque su factor fundamental de Estados Unidos es económico, y el económico es petróleo. Petróleo van a ser autosuficientes en un plazo no muy largo en Estados Unidos. Van a necesitarlo, pero menos. Tanto se pueden tranquilamente en un momento determinado deshacerse de esa mochila que llevan pegada. Otra cosa es Israel. Israel es un muro de contención allí. Es un muro de contención en esa zona, como en su día lo fue Egipto, a través de los acuerdos de Camp David, que después ha evolucionado la zona como está después de la primavera árabe y todo esto, pero era un muro de contención. Israel no es Israel. Quienes hayan estado allí han podido comprobar que tienen soldados israelíes de todas las nacionalidades. Por ejemplo, el edecán que me pusieron a mí cuando yo estuve recientemente, pues era una teniente argentina.
Modo que, el embajador es argentino. por ejemplo, es decir que eso es diferente. Tanto a Israel no la van a dejar nunca, es su pivote, pero además es que Estados Unidos está lleno de lobbies israelitas, ¿no? ¿O cómo es eso? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Que les van a dejar moverse? Tú déjanos en paz allí y cuidadito aquí. Ya está, bla bla bla, blu blu blu, pero acciones pocas, ¿eh? Y ahora sí, nada, nada. Esa es un poco la idea, que es lo que yo creo que va a ocurrir. A Arabia Saudita lo que le ocurre es la corrida. Buenas tardes, adiós. Ya está, ya no te necesito. Ya tengo petróleo aquí para regalar, adiós. Y si tengo suficiente petróleo en mis subterráneos que me permitan disponer de él durante un periodo larguísimo. Porque otra cosa es que si tengo fuera, ¿para qué me voy a gastar mis reservas? Pero si tiene reservas para aburrir, se puede permitir ciertas diligencias con Arabia Saudita. Con Israel no. Y no lo va a hacer. Fíjate en el transcurso del tiempo que habrá tenido discusiones dialécticas. ¿Pero han llegado a algo? No. Monseñor, la última pregunta. Bueno, yo te quería preguntar lo siguiente. Es erótica. Vamos a ver. A Rusia se le ha entregado una cantidad bastante de uranio, bastante poderosa, ¿no? ¿De uranio? Sí. Entre 3 y 4.000 kilos. Efectivamente. Rusia tenía también almacenado De uranio. De su propia producción. su propia producción. Tiene, claro que ¿Y tiene. quién vigila ahora? ¿Quién vigila al vigilante? Claro. Pues se va a autovigilar. Porque ¿quién vigila a Estados Unidos? Bueno, ¿Quién vigila a Francia? Bueno, es que Estados Unidos es el vigilante de todo el continente o planeta Tierra. Eso es. Bien. Pero, concretamente, a Rusia, ¿quién le va a vigilar? Pues nadie. La agencia española, perdón, la agencia internacional para la energía atómica, ¿tú crees, Pater, que se van a meter allí? Mira, Sinceramente, yo mi opinión, ¿eh? Yo, como sabes, he estado 3 años en el Sáhara y he vuelto. Bien. ¿Tú crees que todos los países árabes han estado conformes con ese embargo? No. No han estado conformes. No han estado conformes. Y no se han levantado por milagro. Claro. O tenemos repercusión de lo que está pasando con los atentados que tenemos por ese embargo. Pues puede ser. ¿Sí? Puede ser, Pater, puede ser. Puede ser porque yo creo que en el contexto internacional basta con que toques una tecla para que se mueva el dominó entero. ¿Eh? Eso es un poco lo que yo percibo también. Y desde luego, el avispero del país MENA no lo vamos a inventar ahora. Eso lleva desde que ni tú y yo ni nos acordamos, ¿no? ¿Y en qué han mejorado estos? ¿Mejoraron algo? Pues no han mejorado nada. Nada. ¿Eh? Ahora, que lo que tú dices, que efectivamente las sanciones han podido ser capaces de aunar esfuerzos, pero también Arabia Saudita ha conseguido aunar esfuerzos con los países, con las monarquías del Golfo, suníes. O sea, que eso también tiene su... Una última cosa. ¿No crees que el desarme que ha habido en todos los países árabes del Mediterráneo no han sido previos? De la primavera árabe, por ejemplo, el desarme, ¿qué pasa? Bueno, tú sabes, ¿Qué quieres decir? Sí. Bien, les han desarmado. Y les han descapitalizado. Desmontado. Ahora bien, no era ya en base a que no tuvieran poder para los embargos estos que ha habido. Pues, ¿Y los Emiratos Árabes qué pintaban aquí? Kuwait. ¿dónde? Qatar, sí, en este embargo. ¿Qué? Pues... Joder, pero eso es otra tesis. Oh, señor, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Te lo cuento. Ponle la medalla, le damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muy amable. Me voy a ir a Semana Santa. Muchas gracias. Y por cierto, no firmas el libro de autoridades.